muchos años en prisión de forma injusta, era un hombre inocente. Probablemente, tristemente, va a pasar muchos casos de la historia donde gente pues era inocente y ha sido sentenciada, y otros al revés, que eran culpables, han sido puestos en libertad, ¿verdad? El título que él puso a la exposición fue Viviendo en Justicia, y hoy veremos un medio que Dios proveyó también para que hubiera justicia dentro del pueblo de Israel. Esto es lo que vamos a poder ver en esta mañana. Vamos a ver si está la presentación puesta ya para poder... y que el mando me haga caso. Por alguna razón no me hace caso. Mejor que me haga caso, así no tenemos que estar interrumpiendo todo el rato. En principio está conectado. ¿Algún arreglo? Bueno, vamos avanzando sin él entonces, ¿vale? Si no se nos va el tiempo. Creo que en el mundo en que vivimos hay muchas situaciones de injusticia. Cualquiera de vosotros, vosotras, podréis tener presente alguna injusticia que hay. Pensad en el mundo en general, ¿no? Las guerras, ¿cuántas guerras podrían evitarse, ¿no? Vivimos actualmente con varios focos en el mundo, ¿no? No solo uno o dos, sino que hay muchos focos de guerras y no solo eso, sigue habiendo hambre hoy, ¿no? En el siglo en que estamos, países con mucha abundancia, se tiene mucha comida, y países que tienen hambre, situaciones injustas. Hay corruptos que son puestos en libertad, hay explotación laboral. La lista sería muy larga de ver que en el mundo en el que vivimos, y tú tendrás tus propias, experiencias y visión de las injusticias que se dan en este mundo, ¿no? Pero ya no solamente a nivel global en el mundo, sino que piensa en tu propia experiencia, piensa en tu propia vida, ¿no? ¿Tú recuerdas alguna experiencia personal de injusticia que se ha tenido contigo en algún momento? Por ejemplo, algo que te sigue doliendo, ¿no? Hoy, que te ha pasado o que te está pasando, y que dirías, esto me parece injusto, ¿no? Los niños dicen a menudo, no es justo, ¿no? Cuando se comparan con algo que hacen a sus hermanos, o cuando sus padres les damos un toque de atención, dicen, no es justo. Pero también nosotros a veces sentimos esto dentro, esto no es justo, ¿no? Hay algo que no ha sido justo en tu entorno familiar, en tus relaciones familiares, has sufrido algún tipo de injusticia. No es difícil, ¿verdad? Y ahí nos duele mucho. Injusticias en el trabajo, también. Piensa en tu situación laboral, en el pasado, en el presente, ¿hay algún tipo de injusticia que puedes ver allí? En gente, en el colegio, en el instituto, en el área de formación donde estás, en el grupo de amigos, en tu vecindario, la comunidad de vecinos, ¿no? Con nuestros vecinos. ¿Hay situaciones de injusticia? No sé, me imagino que dando este repertorio casi todos hemos encontrado a lo mejor una pequeña cosa que diríamos, aquí se hizo una injusticia. Ahora nosotros tenemos una afirmación, nosotros afirmamos que Dios es justo, y es una afirmación que hacemos, que cantamos, que creemos, pero la realidad es que nos pasan cosas injustas, ¿no? Y no solo eso, diríamos, bueno, esta es nuestra vida, sino que observamos las cosas injustas en la vida de los hombres de la Biblia. En la historia bíblica encontramos situaciones injustas también. Hemos visto la semana pasada lo que podríamos decir genocidios, que hombres y mujeres por la conquista del pueblo de Israel son matados, son asesinados. Hombres, mujeres y niños. El otro día salvaban las mujeres y los niños, pero en otras ocasiones leemos que Dios dice que entren allí y se carguen todo, ¿verdad? Situaciones de genocidios, de discriminaciones, de elecciones que Dios hace, de sufrimiento que permite. Entonces nos preguntamos a menudo, ¿será Dios justo permitiendo? Este es un clásico, ¿no? ¿Será justo Dios si es que permite? Pero fijaros que aquí vamos más allá. ¿Será justo Dios si promueve? No es solo que permita cosas que pasen, sino que dicen que pasen. Dios ordena que pasen ciertas cosas, ¿verdad? Pues hemos de ser sinceros que detrás de esa afirmación de que Dios es justo puede caber la duda. ¿Cómo no? Puede caber la disconformidad de cómo actúa. Tú puedes decir, yo no lo entiendo, no estoy muy de acuerdo con cómo ha actuado Dios. Puede caber la incomprensión por nuestra parte, o sea, no entiendo esto. La clave está en algo que quiero compartiros, y es reconocer que nosotros tenemos una visión muy cortita. Es así. Nuestra visión está restringida.
Sabéis que cuando uno va a un partido de fútbol, ¿no? Un estadio, o cuando uno va a una obra de teatro, a un concierto, dentro de estas salas grandes, de estos teatros o estadios, hay unas zonas que le llaman de visibilidad reducida y son zonas más económicas, ¿no? Es una manera de poder participar de eso si tienes pocos recursos, pero lógicamente es zona de visibilidad reducida, quiere decir que te estás perdiendo, no estás pudiendo ver todo con la amplitud que quisieras verlo, ¿no? Entonces, por esto, pues es más económico, pero sin embargo tenemos una visión restringida, ¿no? Algo nos estamos perdiendo para poder tener una buena comprensión de lo que allí está pasando. Cuando vamos conduciendo y nos viene mucha lluvia y recordar aquella vez que estuvisteis conduciendo con niebla cerrada, que iba en las carreteras que podrías ir a 100 por hora, tenés que ir a 40. ¿Os ha pasado? Seguro que sí, ¿no? De nuevo, la visibilidad reducida, no veo que hay más allá, solamente que la niebla se disipara, podría llegar la claridad y diría, ahora puedo ver, veo bien la carretera, los límites, pero a veces no podemos ver más allá, ¿no? Tenemos entonces una visión borrosa de la realidad. Y creo que este reconocimiento es clave para que podamos entender que Dios actúa con justicia, aunque a nosotros no nos parezca justo. Fijaros que al final lo que se pide de nosotros, que nos cuesta bastante, es una dosis de humildad. Lo siento, no ves bien la realidad, te están faltando datos, no tienes la capacidad, nuestra visión está así, no está así. Y creo que este reconocimiento nos puede ayudar para poder encajar muchas cosas que estamos viendo en el mundo, cosas que vimos en la historia bíblica, que decimos, pero Dios es justo. Bueno, juzga tú con la visión que tienes, a ver qué tal lo haces, ¿no? La idea principal o central, o una de ellas del tema de hoy, es que solo Dios es perfectamente justo. Podemos confiar en su protección y Él reivindicará nuestras causas en las que se ha hecho algún tipo de injusticia. El texto de hoy, en concreto, nos habla de la justicia de Dios. Nos enseña sobre ciudades refugio. Y yo he titulado el tema Un lugar seguro. En la terapia psicológica que yo ejerzo y otros psicólogos, a veces recurrimos a una herramienta, una técnica que se llama así, el lugar seguro. Y consiste en que ayudemos a la persona a instalar en su cerebro una imagen, puede ser de una situación ficticia o de una situación real, que le genera una sensación de máximo bienestar. Es una imagen que le hace sentirse seguro, protegido. Ahí pongo uno, ¿no? Mucha gente recurre a la playa, recurre a una isla, lejos de problemas, pero otros recurren a la montaña, otros recurren a un lugar que visitaron en la infancia, y entonces instalamos con una herramienta psicológica en su cerebro esta imagen para que cada vez que piensen en eso tengan las sensaciones en su cuerpo de sentirse protegidos, seguros y tranquilos, y es una herramienta que utilizan pues momentos en que tienen ansiedad, momentos que están muy preocupados, entonces sin tener que ir a ningún lado, en su cerebro se van a su lugar seguro, se tranquilizan, se serenan, ¿no? El lugar seguro. Un lugar seguro, un lugar de refugio, un lugar de protección. También si tecleamos en Google y ponemos allí ciudad refugio, vamos a descubrir que aparecen el nombre de algunas ciudades, entre ellas de algunas de España. Porque es un concepto también usado para algunas ciudades que han refugiado a inmigrantes, a extranjeros, a gente que ha escapado de su país, y entonces ciudades que han hecho este refugio de estas personas y que han destacado, han sido nombradas de forma especial. Entonces hay varias ciudades en España, cada X tiempo se nombra alguna. Por ejemplo, el año pasado, la ciudad de refugio, así denominada en España, ha sido Barcelona. Así que vemos diferentes acercamientos, todos tienen algo en común, ¿no? Que es un lugar donde vas a sentirte protegido, donde vas a sentirte refugiado. Ahora veamos entonces en la Escritura qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, este texto, sobre el refugio. Ya antes Dios había indicado, no nos paramos con ello, que hubiera unas ciudades de refugio, 3 ciudades de refugio. Pero ahora les anuncia que cuando van a poseer la tierra, deben seleccionar primero 3 ciudades de refugio, versículos 2 y versículos 7, estamos en el capítulo 19 de Deuteronomio, en los versículos 2 y el 7 hay una orden clara de que reservarás 3 ciudades. Y luego le dice que si van progresando, a medida que van entrando en la tierra y van haciendo lo que Dios manda, versículos 8 y versículos 9, si guardan los mandamientos, si se portan bien, Dios le dice que establezcan otras 3 más, con lo cual serían 6.
6 ciudades distribuidas por el territorio de una forma más o menos, ahí igual no lo refleja del todo, equidistante. Buscaban que cada zona estuviera cubierta de alguna manera. Imaginaros, pues aquí, si se establecieran las ciudades refugio, pues aquí en nuestra comunidad, Galicia, pues pensar que nosotros no tengamos que ir a nuestra ciudad refugio en Lugo, en Santiago, sino que hubiera una ciudad refugio en Vigo o en Pontevedra o aquí cerquita, ¿no? Y la zona de Orense, pues tener su ciudad refugio por allí. Entonces, varias ciudades donde pudiera la gente acudir. ¿Para qué? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Sobre esto leemos en el capítulo 4 de este libro de Deuteronomio, en el capítulo 35 de Números y en el capítulo 20 de Josué. Encontramos cuando esto se lleva adelante, este proyecto, este plan que Moisés da de parte de Dios, se lleva adelante en Josué capítulo 20, versículo 2. ¿Qué son? Son ciudades para proteger. De ahí el nombre de ciudades refugio. ¿Para proteger de qué? Para proteger del que cometa un homicidio involuntario. Nos enseña así el versículo 4. Cuando alguien mata a otra persona sin querer, sin intención, alguien que además con quien se podría estar llevando bien, entonces había la posibilidad de que esta persona se fuese a la ciudad de protección para que protegerle de que las familias, los amigos de la persona que murió se vengasen de su muerte y por lo tanto al final se mataran a 2 inocentes, ¿no? Murieran 2 inocentes. Entonces se protege de la venganza de amigos y de la familia, como nos narra el versículo 6, y lo que aquí se trata es de que se haga justicia. Así que vamos a imaginarnos, versículo 5 nos narra un ejemplo muy bueno, muy concreto. Estamos trabajando en el monte Alba, cortando árboles, y ahí está José Carlos con el hacha, y está Tete también, se ha sumado para cortar árboles, y está Efra, y estamos ahí cortando árboles, y entonces el hacha de José, no, el mío, estoy cortando y mi parte de hierro del hacha sale disparado, le cae en la cabeza del pobre José y lo mato. Y José se muere. José y yo nos llevamos bien, todo quede claro, nos llevamos bien. No hay ningún ánimo en absoluto de cargármelo, ha sido accidental. Pero claro, esto lo sé yo, lo sabe él, pero él tiene una mujer, tiene una familia, así que puedo ver la ira dentro de Sonia, dentro de Ethan, y decir, este me la paga. Así que vienen a por mí, y hay riesgo de que hagan algo muy feo conmigo. Así que la ciudad de refugio es un lugar donde yo puedo ir y protegerme para que allí se evalúe y diga, Esteban, tú has lanzado el hacha sin querer o quisiste aprovechar la ocasión para cargarte a José. Bueno, la relación entre Esteban y José es de muchos años, una relación cordial, se quieren, no se odian, esto ha sido sin querer. Así que Esteban, te quedas aquí en esta ciudad hasta que el ánimo de Sonia, de Ethan y del resto de la familia se tranquilice. Por el contrario, si resulta que sin saberlo José y yo nos llevamos a matar y esa fue mi ocasión para, se me escapó y cargármelo y voy a la ciudad de refugio para protegerme y allí dictaminan, no, tú has matado a José a propósito, entonces me mandarían de la ciudad de refugio para afuera para que se ejecutase sobre mí la venganza por haber matado de forma deliberada a José. Así más o menos tenemos ahí descrito en estos versículos 10, 11 y 12. Si uno es culpable, se va fuera y va a ejecutarse una venganza. Y fijaros que se habla en términos muy tajantes aquí, versículos 13 y 21, dice que a esta persona se le deje que se ejerza la venganza sobre él, sobre ella, sin lástima, sin piedad, ¿no? Sin compasión ninguna, ¿no? Es un asesino, es un homicida con una intención de matar, pues se tiene que ejercer justicia y por lo tanto no hay perdón. Y aquí la ley del talión, una ley que se aplicaba no solo cuando había muertes, sino en otros tipos de daños, que es el que la hace, la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Gran parte de los comentaristas no creen que fuese literal, si alguien te quita un ojo, que hubiera que quitarle el ojo a él, ¿no? O alguien te corta el brazo, pues ahora ven aquí, te tenemos que cortar tu brazo. Dicen esto, aunque parece que en algunas situaciones sí que se dio así. Ahora, con respecto a la muerte, sí que había una aplicación literal. La pena de muerte, si tú matas, tú mueres, mereces morir.
¿Cuál era el objetivo de semejante medida tan radical? Pues ¿por qué se hacía esto? Se hacía por justicia y por santidad. La idea es limpiar del pueblo a aquellas personas que llegan a hacer esto a sangre fría, deliberadamente matar a alguien. Esto hay que limpiarlo del pueblo. Y entonces así puede el pueblo ser bendecido. Si permitimos esas cosas que aborrece el Señor, pues el pueblo no recibirá bendición. Entonces quitarás el mal del medio de ti, dice el versículo 19, y nunca más volverán a hacer una maldad, porque aquí habrá un aprendizaje. Así aprendemos todos, ¿no? Cuando alguien va y te cuenta que le ha pasado no sé qué porque hizo algo malo, pues tomamos nota, no queremos pasar por lo mismo y aprendemos de las medidas que se van tomando con otros. El tema era serio. Finalmente, el texto nos habla de que las acusaciones se aceptarán cuando haya al menos 2 testigos. Tiene mucho sentido, ¿no? Imaginar que es la palabra de uno contra otro. No, fue sin querer, fue queriendo. Además, aquí se aplica a otro tema que nos introduce el versículo 15, 14, 15 y 16, 17, que es cuando hay dificultades para marcar los territorios de qué es mi tierra y qué no es mi tierra, los linderos que están ahí mezclados, ¿no? No, este es el mío, es hasta aquí, lo mío es hasta aquí, no, esto era mío, esto fue mi herencia, esto no. Y estos problemas que existieron en aquella época y existen hoy en la actualidad también y seguirán existiendo, pues no, aquí lo que hace falta es que haya unos testigos que digan, no, esto es así, ¿de acuerdo? Entonces, con 2 o 3 testigos eran necesarios. Y esto parece que era una práctica común, ya se mencionó en el capítulo 17, y parece también una norma judía bastante habitual y establecida también por la primera iglesia. ¿Recordáis algún ejemplo que os suena a esto? ¿A 2 o 3 testigos? Podéis decírmelo en voz alta. ¿Recordáis algún ejemplo en el Nuevo Testamento donde se habla de esto? Decirlo en voz alta. La disciplina de la iglesia, exactamente. Cuando en Mateo, ¿verdad? Mateo 18, con 2 o 3 testigos, primero uno a uno, luego con testigos y también habla de esta cantidad. ¿Algún ejemplo más? ¿Recordáis? No vale buscarlo en Google. Bueno, ahí tenemos, fijaros, al menos 4 ejemplos. Mateo 18, que mencionaba Elizabeth muy bien, 2 Corintios 13, Pablo también, que está siendo acusado, dicen que esto hay que tenerlo en cuenta habiendo 2 o 3 testigos. Hebreos 10 hace una referencia a la ley de Moisés y en 1 Timoteo 5, ante un anciano también debe haber 2 o 3 testigos. Y este 2 o 3 también es algo bastante frecuente. Recordáis que dice que el Señor va a bendecir y está entre nosotros cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Parece que es un criterio, ¿no?, de 2 o 3 de testigos, de presencia, ¿no?, que refuerza esta idea. Por eso esto no es raro. Así que sería con testigos. Ahora, ¿qué pasa? Que si estos testigos son falsos, porque existe hoy y existía de aquella, igualmente a los juicios se llevan testigos falsos. Si se descubría que los testigos eran falsos, ellos debían correr la misma suerte que estaban pidiendo para el inocente. Ellos acusaban a alguien inocentemente, pues como ellos se demostraba que eran culpables, testigos falsos, deberían correr la misma suerte que le atribuían. Bueno, así de forma resumida es este pasaje. Habéis tenido oportunidad de leerlo estos días, ¿no?, de escuchar aquel vídeo, y creo que es muy sencillo, podemos volver a releerlo. Creo que vamos a ver, después de este resumen del pasaje, la respuesta a 4 preguntas que son útiles para aplicar a cualquier texto. Cuando tú estudias la palabra y lees la palabra, hay 4 preguntas que puedes tener siempre muy presente y te ayudará a acercarte allí y sacar más partido. ¿Cuáles son? Os la adelanto. Primera pregunta es, ¿este texto qué me dice acerca de Dios mismo? Es lo primero. ¿Qué me enseña de Dios y de su carácter? Porque la Biblia es una revelación de Dios, ¿sí? En segundo lugar, este texto de la ciudad de refugio, ¿qué me enseña en cuanto a mí mismo y al ser humano? ¿Qué me enseña este texto de cómo es el hombre y la naturaleza humana? En tercer lugar, sería este texto qué me refleja, qué me hace pensar con respecto a la persona de Jesús. ¿Qué relación tiene esto de la ciudad de refugio con la persona de Jesús? Dado que la Biblia es revelación de Jesucristo y cada libro y cada historia hay una conexión con Jesús mismo. Y en último lugar, la aplicación. Este texto, ¿qué implicación concreta tiene para mi vida? Respondamos a esas 4 preguntas y os pido colaboración también ahora, en voz alta, ¿vale? Vamos a ir viéndolo juntos, que nos ayuda a estar un poco más atentos. Así que la primera pregunta es esta. ¿Qué me dice este texto sobre Dios?
¿Podéis decir alguna cosa que os está hablando de cómo Dios es, a su carácter, por ejemplo? Justo, la justicia. Parece que esa es como la que más salta a la vista. ¿Alguno más? ¿Cuál? Justicia y misericordia. Habría una más. Tenéis pista que son 3 manchas ahí. La protección. No pensé, pero claro, obviamente, que Dios es nuestro protector, sí. La bondad. Caramba, ¿qué más? Justicia, misericordia, bondad, protección, bondad, eso, fantástico. Bueno, he destacado estas 3, pero está muy bien. Justicia, santidad y misericordia. En esta intervención, ahí lo que se busca es que eliminar el mal, que el mundo viva sin pecado, en santidad, que cuando hay pecado se haga justicia, no puede pasarse por alto las cosas mal hechas, pero que prevalezca también la compasión y la misericordia. 3 cualidades importantes. Pedro nos insiste en las veces que él enseña que este libro principalmente refleja la santidad de Dios. Yo creo que la otra pata de la justicia también. Podemos incorporar que en Deuteronomio están la justicia y la santidad como 2 aspectos del carácter de Dios constantemente saliendo a la luz. Vale, muy bien. Segunda cuestión, ¿qué nos dice de nosotros? Eso es lo que dice de Dios. ¿Qué nos sugiere del hombre, del ser humano? ¿Qué os hace pensar? La maldad del ser humano. ¿Algo más? Exactamente, también podemos fallar sin querer, ¿no? Queriendo y sin querer, sí. ¿Algo más? El pecado, maldad. Muy bien, todo es bastante válido, pero si hemos visto que Dios nos refleja el carácter de Dios justo, normalmente lo que aquí refleja es que el hombre es bastante injusto y que el hombre es vulnerable, el hombre es débil y necesitamos de la protección de Dios. Y por eso Dios provee de estas ciudades, porque si no las hay, esto es un caos. Los hombres se matarían unos a otros, morirían inocentes y culpables. Necesita un orden, yo necesito proteger. Entonces protege al hombre que es vulnerable. Ahora, ¿qué relación, siguiente pregunta, vemos de este pasaje con la persona de Jesús? ¿Os sugiere, os lleva a conectar algo con lo que Jesús dijo, con lo que Jesús hizo, que tenga que ver con las ciudades refugios? Aquí subimos el nivel un poco, ¿eh? A ver. ¿Quién está hablando? ¿Quién habló? Una voz de la ultratumba. Ah, ahí está. Jesús redime. Vale, ahí tenemos una conexión. La redención, la muerte de Jesús con su sangre, pagando un precio, ¿no? Bien. ¿Algo más? Vale. Otra conexión más. Jesús nos ofrece un descanso, ¿verdad? Muy bien. ¿Había otra idea por ahí? Protección también. Jesús protege al pecador de la ira de Dios, muy importante. ¿Alguna otra conexión, veis, entre lo que Jesús enseñó y esta situación? Estoy pensando. ¿Perdón? Evitar la muerte. También. Muriendo Él, evitar la muerte, nuestra muerte, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, justo. Eso es. Muy bien, pues recogiendo estas ideas, correcto, recordemos que Jesús es el acceso para tener en Dios el refugio eterno. Si tú quieres entrar a este refugio eterno, la protección para siempre, libre de la maldad, del pecado, de la enfermedad, Jesús es el camino. Jesús es el que nos da ese acceso. Jesús es el que nos permite llegar a un lugar realmente seguro. Pero es un lugar, aquí hay un matiz distinto, es el lugar para los culpables. Las ciudades de refugio eran el lugar para proteger al inocente. Pero nosotros tenemos la oferta, fijaros qué importante es esto, la oferta de un refugio para los culpables. ¿Que quiénes somos? ¿Hay algún culpable aquí? A ninguno, no veo 4 o 5 nada más, un poquito más, algunos vais sumando. Todos somos culpables. Sabemos que Jesús amplió esa ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente. Y nos dice en Mateo 5, vosotros habéis oído que cuando alguien mate a otro debe morir, ¿no? Porque eso es fatal. Pero yo os digo que cuando tú insultas a otra persona, y ya luego empieza a decir, ya solo con que pienses mal de alguien, es como si le mataras, hombre. Es como si lo insultaras.
Es como si te hubieras acostado con esta persona. ¿Os dais cuenta? Jesús lo que nos quiere decir es que aquí de esto no se salva nadie. ¿Cómo alguien puede pensar que es inocente? Todos somos culpables delante de Dios, nadie se puede escapar y todos merecemos la pena de muerte. No merecíamos que se proveyese para nosotros una ciudad donde seamos refugiados para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Y como habéis dicho bien, Jesús es el sacrificio hecho una vez para siempre. Jesús es una vida entregada por vidas, por todas las vidas de la humanidad, solo que no todas se salvarán. La pena de muerte cayó sobre él para que nosotros fuésemos puestos en libertad. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te hace sentir esto frente a la persona de Jesús? Lo que ha hecho por ti y por mí. Así que entonces hemos visto qué dice de Dios, hemos visto qué dice del ser humano, hemos visto qué relación tiene, o una parte de relación que tiene con Jesús, y por último vemos las implicaciones para nuestra vida, que ya os las cuento yo. Tenemos, o al menos las que yo he concluido, vosotros podríais sumar alguna más. Tenemos delante nosotros, viendo lo que Jesús hizo, que Él nos protege de la ira de Dios, que Él nos ofrece este refugio, tenemos la posibilidad de aceptar esta liberación del castigo, esta protección, este perdón que nos ofrece, reconociendo que somos pecadores, que Él pagó por nosotros y confiando en Él como nuestro Salvador y nuestro refugio. Él es el que nos libra de la ira de Dios. ¿Qué te parece? ¿Tienes deseos en esta mañana de decir, quiero estar protegido? Es verdad, soy un pecador, soy una pecadora, necesito la protección de Dios. No quiero que la ira de Dios caiga sobre mí, no quiero una condenación eterna, quiero la vida eterna, quiero la salud, la salvación, la liberación, la libertad. ¿Es así? Confiando en Jesús, diciendo, creo en ti, Jesús, como mi Salvador, creo que tú eres mi refugio, creo que tu vida me da vida a mí, tu muerte me ha traído vida. Puedes entrar en este refugio. Y Jesús nos enseña también, busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Esta es otra enseñanza, ¿no? Que implica nuestra vida. Está en el contexto de la ansiedad, Mateo capítulo 6. Mirad que nos podemos identificar. Vivir con ansiedad. ¿Qué comeré hoy? ¿Qué comeré mañana? Preocupaciones, dándole vueltas en la cabeza lo mismo, miedo a que me falte algo, miedo a que me pueda pasar algo malo. ¿Os suena? Bueno, pues en ese contexto Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Y lo demás se os va a añadir. La paz que necesitas, la calma que necesitas, los bienes que necesitas, el alimento que necesitas. Pero primero da la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia perfecta. Aquí tenemos otra conexión de la aplicación de hoy. Busquemos la justicia perfecta. Ahora, nuestra justicia no es perfecta. Lo entiendes, ¿no? Entiendes que aunque tú a veces piensas, esto sería lo justo, tenemos una visión corta. Nuestra justicia no es perfecta. Busquemos la justicia perfecta de Dios. En Cristo dejamos la venganza al Señor. Es la tercera cosa que veo aquí. Mía es la venganza, dice Romanos 12. Nos enseña a no vengarnos, a no pagar mal por mal, a bendecir a los que hacen mal y estar en paz con todos. Tremendo, ¿verdad? Nos decía Pedro esta misma lección la semana pasada. Amor a los enemigos, hay que ir más allá. Esta es la justicia de Dios, esta es la justicia perfecta. Dejamos la venganza a aquel que es justo de verdad y sabe todas las características, los factores, las condiciones, va a intervenir y a actuar con justicia. Así que vamos a refugiarnos en Él, en el Señor, ante las acusaciones falsas que a veces recibimos, ante nuestros propios miedos, vamos a buscar el refugio en Dios. Como decíamos como frase clave, solo Dios es perfectamente justo, podemos confiar en su protección y que Él reivindicará todas las causas injustas en las que has estado y en las que estás. No pasa por alto ninguna injusticia que hay en tu vida, ni la vida del que está ahí enfrente, ni el que está en otro país. No pasa por alto ninguna injusticia. Dios. Podemos tomarlo en serio. Dios es justo. Ahora, a su vez que confiamos en Dios para esto, también somos llamados a imitar a Jesús y a reflejar también nosotros el carácter de Dios. Y yo lo hablo a ti y a mí, que nos consideramos cristianos y seguidores de Jesús, ¿no? Tenemos que reflejar esto también en nuestra vida y por eso termino con un pasaje, que es el que quiero un poquito que quede grabado
y que nos lo llevamos esta semana para tener muy presente, y este pasaje está en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Y dice así: ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos o con becerros de un año? Esto habla de la calidad de la ofrenda. Me presentaré trayéndole algo de mucha calidad. Me presentaré, ¿se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? Es decir, la cantidad, más cantidad en mi ofrenda. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ya, recordad lo que Miguel nos explicó, muy llamativo. Cuidado, que ese sacrificio de niños a los dioses tenía de fondo un deseo de aplacar la ira de Dios. No estaba tan lejos ni siquiera del pueblo hebreo, ¿no? O sea, podía ser una entrega de dedicación a Dios, pero hasta podría ser, mira, aunque tuviera que sacrificar a mi hijo, haré esto, o sea, lo más valioso, lo más querido. La respuesta la tenemos en el siguiente versículo. No, Dios te ha declarado, y vais a ver ahora la conexión con el tema de hoy, Dios ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante Dios? 3 patas de un mismo taburete. Las 3 necesarias. Tú quítale una pata a este taburete y siéntate encima y sabes dónde vas a terminar, ¿no? 3 patas del taburete. Justicia, misericordia y humildad. 3 acciones, 3 verbos: practicar, amar y andar. Hacer justicia. ¿Qué problema tenemos? El problema tenemos que nuestra propia justicia no es muy válida, es muy limitada. Así que esto nos vuelve a hacer pensar que queremos practicar lo que es justo a ojos desde la perspectiva de Dios. ¿Y cómo se hace eso si no somos Dios? Claro, es complicado. Pero desde luego la clave está en cuanto más conectados estamos con Dios, cuanto más estamos teniendo una relación con Él, más fácil es que Él nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Cuando tenemos una visión más nuestra, más humana, más contagiada por la sociedad en la que estamos, más difícil es poder tener una visión más justa, de la perfecta justicia. Así que, aunque aquí dejemos mucho que desear, hacer justicia es lo que Dios quiere y es desde esta perspectiva de la mirada de Dios. En segundo lugar, amar misericordia, y ahí el contexto amar es un contexto que se relaciona con la relación matrimonial apasionada, una pareja enamorada. Entonces dice, sería como apasionarte por ejercer misericordia, por ser compasivo con los demás. O sea, vivir esta semana enamorado, con ganas de desplegar compasión por la gente con la que estamos, ¿no? Y esta mirad que es la pata que equilibra la justicia. Si todo es justicia y no hay compasión, aquí hay un desequilibrio. Si todo es compasión y no hay justicia, también hay un desequilibrio. Así que el Señor pide de nosotros, sí, hacer justicia, amar misericordia, y la tercera pata es clave en el tema de hoy también, que es andar humildemente, ser humilde, caminar respetando a Dios y siendo conscientes de nuestras limitaciones. Cuando tú vas así por la vida, ya no juzgas a la ligera, ya no vas por la vida creyéndote muy bueno, porque eres conocedor de tus limitaciones, de que tú también eres un pecador, y eso nos ayuda a relacionarnos con nuestro prójimo de una manera distinta. ¿Qué derecho tengo yo de criticar a muchas personas que hacen cosas malas por ahí cuando yo sé que yo también tengo maldad en mi corazón? ¿Qué derecho tengo yo de señalar a otros? ¿Qué derecho tengo yo de estar criticando a la ligera, cuando realmente el pecado también mora en mí y la maldad también está en mí? Voy a ser humilde. Tengo derecho a decir, esto no es justo, porque Dios, no porque a mí me parece, porque Dios dice que no es justo. Esta es la justicia de Dios. No, a mí me parece, mira, Dios dice esto, entonces esto no debe ser justo, porque lo dice Dios. A mí ni siquiera lo entiendo mucho, pero Dios dice eso, entonces esto no es justo. ¿Entendéis? Este es el criterio de hacer justicia en la mirada de Dios. Si yo voy con mi orgullo pensando que yo sé lo que es justo, y aquí debería pagar esto, y debería hacer esto, y me debe esto, y lo que se merece es esto, pues me falta andar en humildad. La humildad me permite tratar mejor a los demás y me permite entender mejor la voluntad de Dios, o al menos someterme a ella, aunque no la entienda. Porque esta es la realidad, lo decíamos al principio, tú puedes entender todo como actúa Dios. Yo no, hay cosas que me revuelven un poco, no soy capaz de encajarlas cuando las leo en la Escritura, pero lo que se me pide es, ¿tú quién eres, Esteban? ¿Vas tú a cuestionarle a Dios, a decirle, Dios, no te habrás equivocado aquí, no deberías haber hecho?
¿verdad? Pero a veces parece que decimos eso. Cuando tú dices, es que esto no es justo y tal. Pero, ¿justicia de qué tipo? ¿Desde qué perspectiva estás hablando, no? Entonces, la humildad nos ayuda a encajar y, digamos, comprender un poquito mejor la justicia perfecta de Dios. Así que ya finalizamos. Te propongo, comprometidos en la esperanza, nos decía Miguel, correcto, vamos a comprometernos, hermanos, para avanzar, para mejorar, para crecer. Te propongo para esta semana que tengas presente al menos una de estas 3 demandas de Dios. Échale un vistacito. Practicar justicia, amar misericordia o andar humildemente. Yo sé que quieres las 3, pero yo te animo a que te centres en una. Elige una y piensa cómo la vas a aplicar. Elige la que te encaje mejor en una circunstancia que estés ahora mismo. Igual ahora mismo hay algo que te dice, Esteban, este tema de hacer justicia, de ver la justicia perfecta de Dios, es clave para algo que tengo que afrontar. Pues céntrate allí. O a lo mejor dices, Esteban, quizás me doy cuenta que necesito derrochar más compasión y amar con compasión a mis compañeros de trabajo, a la gente que va a mi alrededor, a aquellos que no me caen tan bien, pues este es mi reto. O a lo mejor te has dado cuenta que sin querer vivimos con bastante orgullo pensando que aquí lo que vale es lo que yo pienso, yo soy el que sé de verdad las cosas, los demás están equivocados y nos hace falta una buena dosis de humildad. ¿Puedes coger una de estas 3 patas? Mira cuál quieres y mira cómo la vas a aplicar. Y vamos a aprovechar mientras escuchamos una canción de Marcos Vidal que justo se titula Dulce Refugio. Así que vamos a serenarnos en estos momentos, pero a la vez te quiero animar a que elijas una pata para esta semana y que pidas ayuda al Señor. Mientras escuchas la canción, dile, Señor, ayúdame, porque su ayuda es imprescindible. ¿Qué vamos a poder hacer por nuestro esfuerzo? Así que vamos a pedir ayuda al carpintero, que habrá hecho muchos taburetes y sillas, pero que a la vez que carpintero es el creador y es el salvador. Vamos a recurrir a él para pedir ayuda. Así que con esta canción terminaremos la reunión. Es posible, ¿verdad? ¿Está preparado? Muy bien. Vamos adelante.